Soy Leslie Pulido, estudiante de la Universidad de Yacambú, y hoy para la licenciatura en Psicología vamos a presentar qué es la psicología social, cuál es su historia, cuáles son los conceptos más destacados, las teorías y el campo de acción, cuáles son los representantes que se pueden identificar en el desarrollo de esta disciplina, así como también cuál ha sido el aporte de la psicología social en Venezuela para la actualidad. Comenzamos. ¿Qué es la psicología social? El objetivo fundamental de la psicología social es el funcionamiento de las personas en sociedad. La sociedad viene a ser un elemento de su análisis, pero no un fin en sí mismo. La psicología social ha intentado delimitar su campo de acción y desde la definición que nos ofrece Alport podemos decir que es el estudio de cómo se ven afectadas las conductas, sentimientos y pensamientos de una persona por la presencia real o implícita de otras personas. Desde el punto de vista de la sociología, diríamos que la psicología social intenta comprender y explicar las uniformidades en los sentimientos, creencias y también de las interacciones entre los seres humanos. Esta sería una definición que ha introducido Ross desde 1908 para comprender el área de acción de la psicología social. Contexto histórico-social que generó el surgimiento de la psicología social. A partir de 1945, con la Segunda Guerra Mundial, se puede decir que la psicología social vino a dar respuesta a las necesidades que generó este contexto de guerra. La desmoralización de la población, por un lado, los estudios de actitudes en las relaciones internacionales, la necesidad de generar adaptación de los soldados a la vida del ejército y también a la vida de combate, y todos los cambios psicológicos que generó la economía de guerra, permitieron un contexto donde los psicólogos sociales tenían campo para investigar y ayudar a que la población pudiese retomar el equilibrio y su bienestar. El antiintelectualismo y el antisemitismo de Hitler, junto a la Segunda Guerra Mundial, contribuyeron a la masiva migración de científicos e intelectuales europeos hacia los Estados Unidos, tales como Kurt Lewin, Heider, Kohler, Wertheimer, entre otros, quienes propiciaron el retraso de la psicología social en Europa, a la vez que el desarrollo de los psicólogos sociales en los Estados Unidos, quienes se adhirieron al paradigma de psicología que estaba imperando en ese momento, que era el conductismo, a la vez que todas las ideas de funcionalistas y positivistas de entonces. Desarrollo histórico de la psicología social. Por un lado, la filosofía. La filosofía social surge desde la antigüedad y se basa en la conjetura sobre la conducta y sobre la naturaleza humana. Carece de carácter sistemático para la recolección de datos y a la vez la validación de afirmaciones. Por otro lado, el empirismo social. En este caso surge a finales del siglo XIX y se basa en la descripción eh, y aquí se produce un avance hacia un conocimiento más completo de algunos fenómenos sociales a través de la recolección sistemática, a diferencia de la filosofía, la sistemática y la generación de datos que van más allá de la especulación. El análisis social propiamente es otro momento histórico que surge durante la primera década del siglo XX
Aquí se enfatiza la causalidad y el análisis social busca establecer fundamentos científicos que permitan comprender y predecir la realidad. Aportes de los principales representantes de la psicología social: Kant, Hegel, Fichte y Herbart desarrollan conceptos como los de nación, Estado, pueblos y comunidad. Parten de las siguientes premisas: las masas y los grupos son entidades psíquicas independientes y son anteriores a los individuos. Por su parte, Wundt estudia y desarrolla la psicología de los pueblos, sosteniendo que el aspecto social de los procesos mentales está en el lenguaje, los mitos, el arte, la religión y las costumbres. Augusto Comte, por su parte, estudió cómo el ser social debe ser a través de la sociología, pero no entendido desde la psicología, ya que no es reconocida por él como una disciplina. Por su parte, Carlos Marx sostuvo que no es la conciencia de los hombres la que determina su ser social, su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina la conciencia del individuo. Continuamos con los representantes de la psicología social. Aquí encontramos a Sige, quien es el primer autor de la psicología colectiva y estudia a las masas que están más predispuestas para el mal que para el bien. Desde su eh, hipótesis, eh, las buenas cualidades del individuo desaparecen y este antecede a Le Bon y le acusa de plagiar su tesis. McDowell, por su parte, propone estudiar a los instintos para explicar la vida social y la mentalidad grupal. Thomas, desde la sociología, sugiere que la psicología debe encargarse del estudio de las actitudes, que es el sustrato psicológico que subyace a toda acción social. Con tal planteamiento, los trabajos teóricos y de medición de actitudes aumentaron como parte del objeto de la psicología social. Por su parte, Sigmund Freud eh, aportó a la psicología social, entre otros, los trabajos sobre la psicología de masas y el análisis del yo y el malestar en la cultura, los cuales son algunas de sus grandes obras. Wilhelm Wundt, en 1879, con la psicología de los pueblos, focalizó sobre cómo la sociedad incide en el individuo, ya que lo humano y lo social están estrechamente relacionados y se complementan mutuamente. Floyd Allport aportó como objeto de estudio la conciencia humana y el significado de la conducta social es el mismo que el de la conducta individual. Por tanto, la psicología social en el fondo es lo mismo que la psicología de los individuos. Un concepto básico en la psicología social es la de interacción social. Nos referimos a interacción social como a la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más agentes, en este caso pertenecientes o relacionados con la sociedad. En la interacción se produce una dinámica en el que se establece una influencia del entorno hacia el individuo. La interacción como tal forma parte de todo encuentro, incluso en los más íntimos. Hablemos de la interacción social en redes sociales. El auge que tienen las redes sociales ha modificado, sin duda alguna, la manera como nos relacionamos con otros y con los grupos sociales, acortando distancias físicas entre países, en algunos casos favoreciendo la conexión y en otros casos restringiéndola. En todo caso, no hay duda de que este es un fenómeno que está ejerciendo influencias en la interacción humana.
Por lo tanto, su impacto es, in- es necesario que sea abordado bajo los estudios de la psicología, de la perspectiva de la psicología social. Otro de los conceptos fundamentales en la psicología social es el de los estereotipos sociales, los cuales son construcciones culturales creadas en torno a un grupo humano y se basan en generalizaciones, prejuicios, mitos urbanos o percepciones que son algunas simplificadas y otras son exageradas, de las cuales se hacen eco terceros y a menudo estas terminan convirtiéndose en prejuicios sociales. Características de los estereotipos es que son aprendidos, forman parte de la cultura, pueden transmitir en las familias, es decir, entre los padres, son una manera también transmitidas por los medios de comunicación y forman fundamentalmente parte de la cultura. Otra de las particularidades de los estereotipos en la sociedad es que modelan nuestra percepción y la experiencia de un individuo que no se ajuste a ellos suelen ser considerados como raros, anormales, excéntricos y esto de alguna manera hace que los apartemos porque los consideramos que son extraños a nuestros propios códigos. Parte de lo que a veces ocurre con el bullying tiene que ver con estos estereotipos y esta segregación de aquello que consideramos diferente, de esos prejuicios. Em, los prejuicios de género y raciales también están dentro de lo que son los estereotipos. La cognición social es un proceso que implica un conjunto de operaciones tales como la percepción, la interpretación y la generación de respuestas ante las intenciones y conductas de los otros. Así entendemos las emociones, pensamientos y conductas sociales de los demás. De alguna manera, la cognición social también nos ayuda y nos acerca con un concepto que es el de empatía. Los factores biológicos también son importantes de considerar en los estudios de psicología social. Si bien la psicología social se centra fundamentalmente en los procesos sociales y cognitivos del individuo, también los factores biológicos pueden interactuar en las formas en que se comporta el individuo en su entorno social. Por ejemplo, la genética puede influir en la manera como las personas se comportan en situaciones sociales. Eh, por ejemplo, hay genes que está comprobado que pueden influir en rasgos de la personalidad con mayor extroversión y otros más que favorecen más la timidez. Y esto, por supuesto, puede afectar la manera en que la persona interactúa con los otros. Las hormonas, como la oxitocina y la testosterona, también pueden eh, cambiar la interacción social. Por ejemplo, la oxitocina se dice que está más asociado a comportamientos como prosociales, de empatía, de confianza, de cooperación, mientras que la testosterona está asociado a comportamientos más agresivos y dominantes. También la neurociencia aporta en la biología aspectos a considerar en todo lo que son los estudios psicosociales, ya que hay áreas del cerebro que están más involucradas en la toma de decisiones, otras más hacia la empatía. Entonces, conocer cómo funciona el cerebro y cuáles tienen más irrigación sanguínea, qué cosas podemos fomentar en el individuo para que esas interacciones sociales mejoren gracias al conocimiento de la neurociencia, es importante incorporarlo en nuestros estudios de psicología social. ¿A qué se refiere los factores ecológicos y ambientales en un estudio psicosocial? Trata sobre el estudio de la conducta y la experiencia
de las personas o grupos de personas en relación con su escenario físico y en particular con la vida cotidiana o el medio ambiente construido. Es decir, por ejemplo, si las ciudades están diseñadas con mucho ruido, esto puede influir en la productividad del individuo. Entonces, un estudio psicosocial en organizaciones puede favorecer a identificar esas variables que están interviniendo en una baja productividad y pudiera ser que la planificación sónica del edificio o de la misma ciudad no esté favoreciendo al logro de estos objetivos. Así que este es un elemento importante a la hora de realizar un estudio psicosocial en el caso de las ciudades y el ruido, cómo esto afecta o no a la comunidad. Campo de acción de la psicología social. La psicología social la podemos encontrar en las organizaciones, en el área clínica y también en el área comunitaria. Por ejemplo, como decíamos hace unas láminas atrás, la psicología social puede ayudar en todo lo que es la detección de variables que están eh, interfiriendo o están relacionadas con algún objetivo organizacional que esté que necesite ser cambiado o mejorado, algún indicador que necesite mejorarse, como por ejemplo la productividad. En el caso clínico, por supuesto, está asociado a grupos, a lo que es la psicología social de grupo, ¿no? Abarca, por supuesto, los aspectos internos que afectan el bienestar del individuo, pero siempre asociado directamente a trastornos mentales y en relación también a cómo esto puede tener algún impacto en la comunidad, ¿no? O en una organización, en un grupo de trabajo, etc. En cuanto a su aspecto o su incidencia en las comunidades. La psicología comunitaria o social comunitaria tiene como objetivo fundamental promover el bienestar humano en las comunidades, orientar a estas en su acción social, a la prevención, a la justicia social y, por supuesto, como vimos también anteriormente, a propiciar una conducta o una perspectiva ecológica respecto a lo que es la diversidad y a la promoción y participación de los ciudadanos. Otra de las teorías que dan cuenta del paradigma de la psicología social es el sociocultural, promovido por Lev Vygotsky. Él plantea en su teoría que el desarrollo humano se enfoca en la interacción social y cultural como el principal determinante del desarrollo cognitivo. El aprendizaje no es individual, sino social y se produce en ese contexto. El lenguaje, por ejemplo, es fundamental en el enfoque de Vygotsky, ya que este permite las representaciones abstractas del mundo. Teorías del aprendizaje social. Alex Bandura es uno de los representantes que sostiene que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación y la imitación de comportamientos. Posteriormente, una vez que estos son codificados, estos comportamientos imitativos sirven como guías de su acción. Vemos en la lámina que colocamos niños que están observando como una forma de alimentación eh, saludable o por lo menos permitida la comida rápida. Posiblemente, así como lo manejamos en la imagen de la lámina, en la adultez, él tenga preferencia por este tipo de alimentación y menos por comidas saludables o comidas veganas, ya que ya el comportamiento imitativo ha estado instalado y se ha codificado para posteriormente seguir su curso de acción. Teoría psicoanalítica. Freud sostenía que los fenómenos psicosociales
podían ser explicados en términos de los mismos principios que la psicología individual. Aspectos como la socialización del individuo, vínculos liminales entre sus miembros, la dinámica familiar, la cultura que está para proteger y regular las relaciones humanas. También el tótem y tabú, que es cómo se originan las sociedades, y en su libro Tótem y Tabú lo explica perfectamente. Entonces, los mismos principios que él utiliza para el desarrollo de la psicología individual los traslada a la manera como se enfocaría la psicología social. Las teorías del desarrollo es la que investiga cuáles son los cambios de carácter mental y comportamental que ocurren a lo largo de la vida de las personas. Los principales representantes son Erik Erikson, Jean Piaget e incluso el mismo Sigmund Freud. Erik Erikson desarrolla 8 etapas del desarrollo psicosocial en las que habla de algunas polaridades, como son confianza versus desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad, exploración de la identidad versus difusión de la identidad, intimidad versus aislamiento, generatividad versus estancamiento, e integridad del ego versus desesperación. Aportes de la psicología social en Venezuela. Maritza Montero es una destacada profesional de las ciencias sociales. Con su trabajo en psicología social comunitaria busca reconstruir el- la teoría social de la psicología. Uno de sus libros más importantes es la Introducción a la Psicología Comunitaria, Desarrollo de Conceptos y Procesos. También el Centro de Desarrollo Social de la UCB está trabajando en varias líneas de investigación relacionadas con procesos que vive en la actualidad Venezuela, como lo son qué significa escapar por la frontera colombo-venezolana tanto para el venezolano como para el colombiano. La identidad nacional y la identidad política. ¿Quiénes somos después de 40 años? Los niños también saben de política. Otro título importante de investigación que está desarrollando el CENDES actualmente es del malestar individual a la protesta social en Venezuela. Esto es parte de las investigaciones y los aportes que se están haciendo en psicología social en el país, pero también es importante que la psicología social pueda aportar en todo lo que así es el cambio de estructura social en el país. Con la migración, eh, muchos de los jóvenes están saliendo, se quedan más personas adultas mayores. Entonces la composición social está cambiando y por supuesto la psicología social en este aspecto tiene mucho que investigar y que aportar para las nuevas formas de resignificación y de reequilibrio y de políticas públicas para apoyar al desarrollo y al bienestar del ciudadano que está en el país.